Imagina esto. Trabajas, te esfuerzas, haces todo bien, y aún así, cada mes sientes que el arriendo te aprieta el cuello un poco más. Hoy no vamos a hablar de casas, vamos a hablar de una bomba social en la crisis de vivienda, y por qué está cambiando ciudades, familias y política en medio mundo. Durante décadas, la vivienda fue sinónimo de estabilidad en estudiar, trabajar, independizarte, formar un hogar. Era una especie de camino predecible, pero en muchos lugares, ese camino normal se rompió, porque los costos de vivienda, tanto para comprar como para arrendar, crecieron mucho más rápido que los ingresos. Y así, la gente quedó atrapada en un juego que parece imposible de ganar. Y es que cuando algo tan básico como un techo se vuelve inalcanzable, no solo sube la ansiedad, sube la rabia, sube la polarización, y se empiezan a romper los acuerdos sociales. Se genera una sensación de que el sistema ya no funciona para todos. Esta idea incómoda de que el esfuerzo ya no garantiza un futuro estable es el combustible de un malestar profundo que está redefiniendo nuestro tiempo. Pero, ¿por qué duele tanto ahora? ¿Qué cambió para que esta crisis sea tan aguda? Hay una palabra que explica gran parte del problema en oferta. En muchísimas ciudades, simplemente no se construye suficiente vivienda donde la gente realmente quiere y necesita vivir. Y por leyes básicas de mercado, cuando la demanda supera la oferta, los precios se disparan. En el mercado del arriendo, esto se nota aún más. La demanda crece y crece, impulsada por gente que no puede comprar, por nuevos hogares, por movilidad laboral, mientras el stock de viviendas disponibles se queda corto. Esta falta de oferta se convierte en el motor invisible de la crisis, una fuerza constante que presiona los precios hacia arriba, mes tras mes, año tras año, haciendo que la vida sea cada vez más cara para millones de personas. La raíz del problema es que no hay suficientes techos para todos los que los necesitan. Y claro, cuando el arriendo sube, el golpe es directo e inmediato. En tu bolsillo te quedas sin margen. Empiezas a recortar gastos que antes eran normales, salidas, hobbies, cuidado de la salud, el ahorro para el futuro, incluso, a veces, la comida. Es una presión constante que te obliga a elegir entre necesidades básicas. Pero además, ocurre algo que los economistas llaman el efecto embudo. Si la gente no puede permitirse arrendar en las zonas céntricas o mejor conectadas, se ve forzada a mudarse a barrios más lejanos, más periféricos. Pero, ¿qué pasa entonces? La demanda en esos barrios aumenta y sus precios también empiezan a subir. El problema no se resuelve, simplemente se desplaza y se expande como una mancha de aceite, afectando a comunidades que antes eran asequibles. Así, la crisis se va extendiendo, empujando a la gente cada vez más lejos, en una espiral que parece no tener fin. Y esta crisis de vivienda no solo encarece la vida, reordena la ciudad por completo. Empiezan a aparecer centros urbanos cada vez más exclusivos, casi como burbujas para quienes pueden pagarlos, y periferias cada vez más densas y saturadas. Esto significa viajes más largos para ir al trabajo, menos tiempo para la familia, para el ocio, en definitiva, menos tiempo para vivir. La geografía de la ciudad empieza a reflejar la desigualdad económica de una forma muy cruda. Este proceso deteriora profundamente la cohesión social. Cuando la gente siente que el sistema la está empujando hacia afuera, que no hay un lugar para ellos en su propia ciudad, se rompe la confianza en las instituciones y en los demás. Crece una sensación generalizada de injusticia. La idea de que hay dos mundos, el de los que están dentro y el de los que se quedan fuera. Entonces, la pregunta es inevitable en este escenario: ¿quién gana y quién pierde? En un mercado tan tenso, es evidente que algunos propietarios y grandes actores con capital salen beneficiados. La subida de los precios aumenta el valor de sus activos y sus rentabilidades. Mientras tanto,
Los inquilinos son los que cargan con la peor parte: la incertidumbre mensual, la angustia de no saber si podrán seguir pagando el arriendo el próximo año, y la imposibilidad de ahorrar. Y aquí aparece un punto clave que lo cambia todo: en cuando la vivienda deja de ser vista como un bien social básico, como un hogar, y se convierte principalmente en un activo financiero. La lógica del sistema cambia. El incentivo natural ya no es maximizar el acceso a una vivienda digna, sino maximizar la rentabilidad económica. El objetivo pasa a ser extraer el mayor valor posible del ladrillo. Y eso, en un contexto de escasez, choca directamente con la necesidad de la gente de tener un lugar asequible donde vivir. Cuando la presión social sube y la gente sale a la calle a protestar, los políticos empiezan a buscar soluciones rápidas. Aparecen los controles de precios, los topes a los arriendos, los subsidios, todo tipo de parches. El problema es que, si no se ataca la raíz del asunto, que es la falta de oferta, muchas de estas medidas se quedan cortas o incluso pueden generar efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, un control de precios muy estricto puede desincentivar la construcción o hacer que los propietarios retiren sus viviendas del mercado, reduciendo aún más la oferta y empeorando el problema a largo plazo. Incluso organismos internacionales como el FMI o la OCDE han insistido en que, sin una expansión sustancial del parque de vivienda asequible y sin destrabar los procesos burocráticos que frenan la construcción, la tensión en el mercado va a persistir. Las soluciones fáciles suelen ser una trampa, porque ofrecen un alivio temporal sin resolver el desequilibrio de fondo. Y es por todo esto que la vivienda se vuelve el centro del debate político. No es un tema más, es un tema bisagra, que lo conecta todo en el empleo, los salarios, la migración interna, la seguridad, el transporte, la tasa de natalidad, la salud mental. Piensa en ello. Si los jóvenes no pueden independizarse, ¿cómo van a formar una familia? Si los trabajadores esenciales no pueden vivir cerca de su trabajo, ¿cómo funcionan los hospitales y las escuelas? Por eso la vivienda se convierte en el corazón de campañas electorales y de protestas sociales. Cuando una generación entera siente que, por mucho que se esfuerce, nunca podrá tener un hogar propio o un arriendo estable, la política deja de ser una cuestión de ideología abstracta y se vuelve una cuestión de supervivencia cotidiana. La conversación cambia de ¿qué partido prefieres? A ¿quién me va a ayudar? A no quedarme en la calle. Entonces, si las soluciones fáciles no funcionan, ¿qué se necesitaría de verdad para empezar a arreglar esto? Si lo resumimos en una frase: no hay magia, solo hay trabajo incómodo y a largo plazo. Lo primero y más urgente es acelerar la construcción de vivienda donde hay demanda. Esto implica habilitar más suelo para construir, simplificar y agilizar los permisos, y fomentar distintos tipos de proyectos. En paralelo, es fundamental ampliar el parque de vivienda social y asequible, con sistemas de asignación transparentes y eficientes, para que realmente llegue a quien más lo necesita, y no se quede en manos de la burocracia o el clientelismo. Y al mismo tiempo, se pueden diseñar ayudas directas a la renta, pero con un foco muy claro y una duración limitada, para apoyar a las familias más vulnerables, sin que ese dinero se convierta simplemente en más combustible para subir los precios, si la oferta sigue siendo rígida. Es una combinación compleja que requiere valentía política y visión de futuro. En definitiva, la crisis de vivienda no es un ciclo económico más, es una prueba de estrés para el modelo de sociedad en el que vivimos. Si algo tan fundamental como un techo se convierte en un privilegio, en lugar de un derecho accesible, el contrato social empieza a fallar. Se quiebra la promesa de que el esfuerzo conduce al progreso. Y por eso, la pregunta real que debemos hacernos de cara al futuro no es simplemente ¿bajarán los precios? La pregunta es mucho más profunda. ¿Vamos a ser capaces de reconstruir un sistema donde vivir
dignamente no sea un lujo. ¿O vamos a normalizar que millones de personas vivan siempre al borde, con la incertidumbre como única compañera? De esa respuesta depende el futuro de nuestras ciudades y de nuestra convivencia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te interesa este tipo de análisis, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.